Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a La Novena Casa. Y en este vídeo, un vídeo muy especial, vamos a hablar, vamos a comentar y vamos a analizar en profundidad la novela de Harrow, La Novena. Este es un vídeo que tenía pensado hacer desde hace bastante tiempo, pero que quería preparar muy bien porque es un vídeo muy especial. Yo hace un par de años, hace un par de años, hice 2 hilos en Twitter donde hablaba de la influencia de la ficción en el duelo. Uno de estos hilos analizaba la serie de WandaVision, explicando cómo esta serie utilizaba el formato sitcom para hablar del duelo de Wanda. El otro hilo hablaba sobre Harrow la Novena y los mecanismos propios del fanfic que utilizaba Tamsyn Muir para representar el duelo de Harrow. En este vídeo lo que quiero hacer es rescatar este último hilo de Harrow y expandirlo un poco más y hacer un vídeo analizando la novela completa de Harrow la Novena. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la tumba sellada? Para quien haya llegado a este vídeo y diga, bueno, ¿esto qué es? La tumba sellada es una saga de ciencia ficción fantasía que por ahora se compone de 4 libros. Digo se compone por ahora porque todavía no sabemos si de repente puede aparecer un 5º libro. El 4º libro y último todavía no ha salido, siendo el primero Gideon la Novena. Y aunque Gideon es un novelón muy bien escrito con lesbianas, nigromantes, mandobles, una mansión gótica chunga y una trama de Cluedo al más puro estilo Agatha Christie, me parece mucho más interesante Harrow la Novena en cuanto a la confección de la misma. Gideon es un relato tradicional, escrito en tercera persona, con una historia muy lineal, muy buen ritmo, con elementos más o menos propios y representativos del género, pero que en cuanto a su estructura y su manufactura es pues lo que se puede esperar de una novela de sus características. Tamsyn Muir lo tenía muy fácil para seguir por ese camino. El primer libro pues fue un exitazo, no solo por su historia y personajes, sino por la voz narrativa tan peculiar de Gideon, la protagonista. Y sin embargo, Tamsyn Muir decide dar un volantazo y hacer que la nave gire 195 grados con triple tirabuzón incluido y escribe Harrow la Novena. Harrow es inicialmente el segundo libro de una trilogía, porque para empezar, La tumba sellada iba a ser una trilogía. Que a Tamsyn Muir se le fuera la pinza y al final escribiese otro libro más, pues bueno, podría ser de esperar o no. Pero al final es lo que ocurrió. Cuando Harrow fue escrito, Tamsyn Muir solo tenía en mente 3 libros. Y ya sabemos qué es lo que ocurre con la segunda novela de una trilogía. Es generalmente la más difícil de escribir porque ya venimos con ciertas expectativas del primero y tenemos una idea preconcebida del mundo de los personajes. Básicamente una segunda novela es el nudo de la historia principal, lo que va en medio. Y el ritmo no suele ser parecido al de los otros 2 extremos. Pero Tamsyn decide tirarse a la piscina sin mirar y hace algo que nadie esperaba, y es cambiar radicalmente el género y el tono. Parece que cada una de las ahora 4 novelas va a cambiar esto, va a cambiar de tono y va a cambiar de género, hablando siempre dentro de la ciencia ficción y de la fantasía, pero si en la primera novela teníamos un murder mystery, una novela de misterio de who done it, quién lo hizo, quién mató a quién, en una mansión gótica con un montón de personajes, un cast muy grande, para luego pasar a Harrow, que se convierte en una especie de space opera psicológica, donde todo el peso de la narración recae en muy poquitos personajes, pero sobre todo en la protagonista. Y está construida como un puzzle que el lector tiene que desentrañar poco a poco. Y este cambio tan brusco tiene que ver con la permutación narrativa que hace Tamsyn Muir al pasar de la perspectiva de Gideon a Harrow. Harrow la Novena es la segunda parte de la tetralogía y sigue la historia de la primera novela directamente. Empieza justo donde acaba Gideon la Novena. En la primera novela se nos narra la relación entre Gideon y Harrow a medida que avanza la trama. Harrow es la heredera de una casa importante del Imperio Espacial y una nigromante muy poderosa, a la que el emperador convoca para pasar una serie de pruebas y poder unirse a él como lictora, como una especie de mano ayudante. Mientras que Gideon es su caballera que se encargará de protegerla y acompañarla. Al final de esta primera parte, spoiler alert, Gideon se sacrifica para salvar a Harrow, que pasará a ser la protagonista absoluta en la segunda novela. De ahí su nombre.
Después del sacrificio de su caballera, la nigromante debe absorberla para así alcanzar la lictoridad y poder convertirse en una de las manos del emperador. Tamsin Muir confecciona Harrow la novena como un viaje por la cabeza de la protagonista, donde se nos introduce a la historia a través del punto de vista de un personaje principal, uno solo, cuyo estado mental digamos que no es el mejor. Harrow tendrá que hacer frente no solo a ese estado y a los peligros que acechan en su nuevo entorno, sino que también tendrá que hacer frente a la pérdida de Gideon. Y nosotros tendremos que hacerle frente a cada frase que compone esta novela, porque Tamsin Muir nos pega una patada en el culo y nos deja ahogarnos en una maraña de palabras que a priori no tienen ningún sentido, confusión, cambios bruscos de persona, entornos y personajes, que nos harán cuestionarnos toda la realidad que se nos acaba de presentar en la primera novela. Un ejercicio en el que empatizaremos y nos pondremos dentro de la túnica de Harrow, desde el primer momento. Por eso vamos a analizar la forma y los recursos de los que se vale Tamsin Muir y cómo les da una vuelta de tuerca para regalarnos una novela que nos habla del deseo de reescribir la realidad. Vamos a los hechos. Esta novela cuenta cómo Harrow, después de practicarse una lobotomía para olvidar a Gideon y así salvarla a su vez, comienza un camino de lictora del emperador. Pero esta información no es la que se nos da al principio, sino que se nos da al final del relato. Lo único que sabemos al comenzar es que Harrow se despierta en la nave del emperador, confusa, asustada y sin saber qué está pasando exactamente. Lo primero que cabe destacar es que todo el libro está confeccionado al milímetro, al detalle, desde la portada pasando por la estructura, y los detalles dentro del libro están pensados para que casen narrativamente con lo que se nos cuenta. Para empezar, la portada ya es un spoiler como la Catedral de Burgos, que además es gótica, fíjate tú qué bien hilado. Y es que la que aparece en portada no es Harrow, sino que es Gideon. Fijaos en los ojos amarillos, y precisamente los ojos son un tema muy importante en el mundo de la tumba sellada. Gracias a ellos se descubren varias cosas importantes, en las que no nos vamos a meter ahora mismo, pero para que veáis lo humilde que está todo en la novela. Pero es que no solo es eso, la portada ya te cuenta cuál es el tema central de la novela, porque la portada es una representación del meme de Lost. Como todos sabréis, a Tamsin le gustan mucho las referencias pop y culturales, y sobre todo referencias de internet, del shitpost, de los memes, le gusta mucho una referencia. Pero claro, ¿qué es el meme de Lost? El 2 de junio de 2008, Tim Buckley publica una tira en su webcómic Control+Alt+Del, que más tarde será bautizada con el nombre de Lost o 2.jpg. Lost en inglés, para empezar, significa pérdida. Esta tira de 4 viñetas cuenta la historia de un hombre que entra en un hospital preocupado, va a recepción a preguntar, habla con un doctor y al final se nos muestra acompañando a una mujer tumbada en una camilla llorando, dando a entender que ha sufrido un aborto. Esta tira se empezó a hacer viral en internet hasta que alguien la redujo a un diseño minimalista compuesto solamente por líneas rectas, y muy pronto empezaron las imágenes que utilizaban esta composición. Se fue volviendo casi un meme de culto en internet, pues para entenderlo tenías que tener todo el contexto de las viñetas. Tamsin Muir, pues como digo, ya ha dicho varias veces en muchas entrevistas que se crió en la cultura de internet y con los inicios del fanfic, y es imposible obviar la cantidad de referencias a la cultura popular que hay en la tumba sellada, incluidos muchos memes de internet. Y es que, escondido en la portada de Harrow, también se encuentra el meme de Lost, formado por los esqueletos. Y es que en esta novela Tamsin va a utilizar todas sus armas y herramientas, incluyendo esta cultura de internet, los memes y el lenguaje del fanfic, para escribir un relato cuyo tema principal y central es la pérdida y el duelo. En la portada se referencia a Lost, para dejarlo claro desde el principio. Las figuras minimalistas las forman los esqueletos, y en el centro se encuentra Harrow, abandonada, sola y rodeada por la pérdida. Pero esto no es nada, porque seguimos con el dramatis personae. En Gideon, esto servía para guiarnos un poco por las casas y los diferentes personajes pertenecientes a ella y que nos íbamos a encontrar poco a poco mientras avanzábamos en la trama. Eran tantos que al principio era fácil tener que recurrir a él. Aquí, sin embargo, también es un recurso narrativo y es interesante conocer a los lectores y sus caballeros, cuyos nombres están tachados, por orden, pero aún más interesante es ver el borrón gigante
cuando llegamos a Harrow. Tamsin Muir desde ese primer instante nos pone alerta. Esta novela no va a ser fácil. Os hago un pequeño spoiler. Ese borrón es la negación de la existencia de Gideon. Harrow la novena se divide en 5 actos, al igual que Gideon, pero esta estructura es ligeramente diferente. Para empezar, tenemos un prólogo que nos sitúa la víspera del asesinato del emperador. Un prólogo que, según cuentan más tarde, se encuentra cronológicamente 14 meses después del final de Gideon la novena. Tamsin nos pone en una situación completamente desconocida, lanzándonos sin paracaídas ni anestesia y tirándonos de cabeza al momento que está viviendo Harrow, sin ningún tipo de contexto, hablándonos de criaturas y conceptos que no conocemos porque aún no nos lo ha presentado, no nos ha explicado nada. Y justo después saltamos al Párodos. ¿Y qué es el Párodos? Dentro del teatro griego, el Párodos es el pasaje del extremo de la orquesta por donde entra el coro o los actores, y si hablamos de una obra de teatro escrita, el Párodos es estructuralmente lo que viene justo después del prólogo. El Párodos es entonado por el coro y a su vez la primera aparición de este. ¿Y por qué Tamsin Muir utiliza un término del teatro griego para denominar al segundo capítulo de Harrow la novena, situado 14 meses antes del prólogo narrado en una persona distinta? Agarraos fuerte porque se nos viene. Pero primero debemos seguir analizándolo para que podáis comprenderlo del todo. Detalles importantes como las calaveras rotas al principio de algunos capítulos, si os dais cuenta, cuando se nos narra la morada Canaán, nos dan pistas de que hay algo que no va bien. El nombre de Ortus Nigenat, ahí en mayúsculas, en capitales, para que nos extrañemos al verlo y digamos, aquí está pasando algo. Los saltos temporales hacen que la estructura parezca caótica y nos confunden aún más. El libro es un laberinto, un puzzle lleno de lagunas y partes inconexas, contradicciones que solo hacen cuestionarte qué es real y qué no. Pero esto solo es el principio, y es que lo que más choca al empezar Harrow la novena es la falta de Gideon. No hay ninguna mención a Gideon en ningún momento. Es como si nunca hubiese existido. Empecemos hablando de la segunda persona, algo que llama la atención nada más comenzar. Casi 3/4 partes de la novela están escritas en segunda persona, cosa que nos extraña porque Gideon estaba en tercera. La segunda persona no es una característica intrínseca o inherente del fanfic, y muchas novelas utilizan esta narración para conseguir un efecto concreto. La solemos ver en narraciones epistolares, por ejemplo, de cartas. Sin embargo, no es lo usual y la tercera persona es más común. Y más si venimos de Gideon, cuya narración es en tercera persona, desde la perspectiva de la caballera. Un poco de historia. La segunda persona se empezó a utilizar en el fanfiction para hacer al lector partícipe de la historia. De repente, el lector es el personaje principal y la historia se nos cuenta como si nos ocurriera a nosotros. El tú se convierte en el sujeto al que le pasan las cosas y el narrador se dirige a sí mismo. En el fanfic, eso forma parte de la fantasía. Los fans hacen partícipe al lector de la historia que están leyendo, convirtiéndolo en los personajes que ya conocen, o, como empezó a ser el caso de los relatos eróticos, los hacen interactuar con los mundos y personajes de las novelas originales. El objetivo de las obras eróticas que utilizan la segunda persona y que comenzaron a surgir a raíz del fanfic es hacer a los lectores partícipes, es hacerles sentir que son parte de la historia y lo que está ocurriendo les está sucediendo a ellos. El objetivo final de la literatura erótica y los fanfics de este género es excitar, algo en lo que la segunda persona juega un papel fundamental. Es por eso que, aunque hemos visto la segunda persona en otros géneros y novelas, la relación con el mundo fanfiction y la literatura erótica es casi una característica definitoria y que se suele relacionar con este mundo. Sin embargo, aquí Tamsin Muir la utiliza con un objetivo completamente diferente. Usa esa idea de la segunda persona que hace participar al lector y la desmonta en favor de la construcción del personaje de Harrow y el trauma por el que está pasando. En la primera novela, el único punto de vista que tenemos es el de Gideon. Cuando llegamos a Harrow, el salto es abismal. Para empezar, estamos dentro de la cabeza de Harrow, que tiene una visión muy diferente del mundo a la que tenía Gideon. Y además, no solo eso, sino que está pasando un momento muy complicado en un entorno completamente desconocido y nuevo, rodeada de gente a la que tampoco conoce, y lidiando además con la pérdida de la única persona en la que confiaba.
y todo está escrito en segunda persona. En fantasía y ciencia ficción es poco frecuente encontrar la segunda persona. Sin embargo, Harrow no es la primera en utilizarla ni la única. N.K. Jemisin ya lo hizo en La Quinta Estación, con una idea similar a la que Tamsin nos presenta aquí. La segunda persona y el tú paciente no se utiliza como una manera de acercar al lector a la historia. El objetivo ya no es solo que nos sintamos parte, sino que en estas obras es la manera que tiene el personaje principal de distanciarse del trauma por el que ha pasado, de disociarse de él. Tamsin Muir divide la novela en dos, intercalando capítulos escritos en segunda persona que corresponden a lo que vive Harrow en el presente y capítulos en tercera persona contando lo que suponemos es el pasado, uno que no reconocemos. La autora utiliza la segunda persona del presente no solo para crear distancia entre la protagonista y su trama, sino que también sirve como otro elemento para crear confusión en el lector. Los saltos de tiempo, ese pasado que no es familiar en la morada Canaan y que no nos suena de absolutamente nada, los cambios constantes de personas entre un capítulo y otro, contribuyen a esa sensación de desorden y confusión en el lector. Y este es precisamente uno de los objetivos de Muir, hacernos sentir cómo se siente Harrow. Es algo que me recuerda también a lo que hace Cameron Harley en Las estrellas son legión con el tropo de la amnesia. Este batiburrillo de elementos nos traslada la sensación de inseguridad y aturdimiento que está viviendo el personaje, sobre todo al principio de la novela. Como hemos dicho, al final del libro se explica que Harrow se había practicado una lobotomía a sí misma para olvidar todo lo que había vivido junto a Gideon. Esta amnesia, además de formar parte del duelo de Harrow, es lo que vemos reflejado en la confusión a través de esta segunda persona y los saltos a tercera. Es uno de los elementos más importantes de la novela, sirviéndose del tropo de la amnesia para provocar confusión en el lector y empatía hacia la protagonista al principio de la novela. Pero lo mejor de todo no es eso, hemos hablado de la primera y de la segunda persona. Pero es que esta novela consigue meter las tres personas gramaticales y que todo encaje y tenga sentido. Porque sí, uno de los mejores momentos de Harrow la novena es cuando la segunda persona cambia de repente a primera, desvelándonos que la narradora es una parte activa de la historia y que efectivamente es Gideon. Y es aquí donde debemos hablar de las perspectivas. En Gideon la novena, a pesar de estar en tercera persona, tenemos el punto de vista de Gideon, que usa el humor para combatir las situaciones extremas en las que se desenvuelve la historia. En Harrow la novena, a pesar de estar narrada por la misma Gideon, esta se encuentra en la cabeza de Harrow, encerrada en un pozo, en un hueco de su mente, sin poder hacer nada más que observar, y la narración cambia. El mundo es mucho más deprimente, es una visión más oscura de él, a pesar de ser el mismo, y aún así, hay momentos, hay una serie de escenas claves donde la narración deja entrever que la que cuenta la historia realmente es Gideon. La recurrente broma del pomo de la espada, el momento del beso con Iance, el principio del capítulo 19, el odio que siente hacia la espada, y que la espada le devuelve. Es al final de la quinta parte, cuando se destapa todo el pastel y Harrow recuerda la muerte de Gideon, cuando esta última sale a la superficie en el cuerpo de Harrow. Y entonces la segunda persona queda olvidada y nos quedamos con la tercera para Harrow y la primera para Gideon, dando a entender que nos ha estado narrando durante toda la novela. Pero, manos arriba, volvamos hacia atrás, porque la segunda persona nos cuenta el presente y la tercera nos cuenta el pasado irreconocible. Esa es otra de las partes claves de Harrow la novela, la realidad ficticia. La burbuja en el río, la historia que nunca fue. Y es que en esta novela Tamsin nos habla de la importancia de la ficción dentro del duelo. Harrow, al igual que hace Wanda en WandaVision, está en esa famosa fase del duelo que es la negación. Según el modelo descrito por el libro de la autora Elizabeth Kubler-Ross, On Death and Dying, el duelo se manifiesta en 5 fases, aunque no siempre se suceden en orden, y algunas se repite e incluso algunas no se llega a producir nunca. Estas fases son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. La negación es la primera de estas etapas y se trata básicamente de negarse a aceptar ante sí mismo o al entorno que ha ocurrido la pérdida. Harrow, al igual que hacía Wanda en WandaVision, decide crear una realidad ficticia en la que Gideon no existe. Harrow es Pedro negando a Jesús. Harrow es una escritora de un fanfic que se ha enfadado con el final de su serie favorita porque no es lo que ella quería. Tamsin coge 3 géneros
o subgéneros, según como lo queráis considerar, del fanfic y los utiliza para expresar el duelo de Harrow. Coge el Fixed para reescribir el pasado y el canon Divergence y los universos alternativos para reescribir una realidad que Harrow no está dispuesta a aceptar. Muy bien, vale, perfecto, pero ¿qué es el fanfic? El fanfiction o el fanfic es un género de historias escritas por fans de series, películas o novelas sobre los personajes de estas obras, normalmente publicadas online, y que en estos últimos años han tenido un gran auge y han empezado a colarse en editoriales tradicionales y en listas de bestsellers. Muchos autores comienzan escribiendo fanfic como fans online para luego escribir sus propias novelas y publicarlas de forma más tradicional. Este es el caso de Tamsyn Muir, como hemos mencionado antes, que empezó escribiendo fanfics en internet hasta publicar lo que sería su primera novela, Gideon la novena. Dentro de estos fanfics existen muchos géneros o subgéneros según las características de estos. Vamos a hablar de 3 en concreto que son los que utiliza Tamsyn Muir en esta novela. El Fixed es un género del fanfiction que, como su propio nombre indica, consiste en arreglar la obra original. En este tipo de fanfic se resuelven los problemas de manera distinta a la historia original, se salva a los personajes que mueren y las catástrofes no ocurren. Normalmente todos los personajes tienen un final feliz y diferente a su final real. En el fanfiction, el género o tropo del Fixed es frecuente cuando los fans de una novela, serie o película están en desacuerdo o descontentos con el final de la obra y desean escribir un final alternativo. Muchas veces el descontento de los fans sobre decisiones en la obra original es tan grande que les inspira a escribir no solo fanfics, sino sus propias historias. Un ejemplo de ello es La flor y la muerte de Iria Parente y Selene Pascual. Se trata de una novela de ciencia ficción que, según han explicado las autoras, nació a partir del descontento y la decepción con una relación romántica en la última trilogía de Star Wars, entre Finn y Poe, el famoso Storm Pilot. La relación de estos dos personajes no llegó a dar el paso hasta el romance y se quedó en una relación de amistad, y las autoras decidieron crear un mundo y una sociedad en el espacio e inventar 2 personajes que tenían un papel o un rol parecido a los de las pelis, aunque al final las diferencias fueran mayores que las similitudes. Además, la literatura no es el único medio donde se aprovecha el Fixed. Un gran ejemplo es la serie de cómics de Marvel, What If, que ahora mismo también tiene su animación, también su serie de animación. Se trata de un género Fixed en sí mismo, donde se exploran situaciones que no se podrían dar en la obra original. Se traduce como ¿qué pasaría si? Y se busca contar una historia que ya conocemos, pero de manera diferente. Tamsyn aprovecha este Fixed, la sensación de descontento y de querer cambiar las cosas, de cambiar la historia, y la traslada a Harrow la novela, para hablar de una de las primeras fases del duelo, la negación. Harrow se provoca amnesia a sí misma para olvidar a Gideon, y los capítulos en tercera persona nos cuentan un pasado desconocido para nosotros. Pronto nos damos cuenta de que estos capítulos en tercera persona nos cuentan la misma historia que se narra en Gideon la novela. Sin embargo, los eventos que ocurren de manera diferente. Los personajes con los que más relación tenían Harrow y Gideon en la primera son los primeros en morir, y Gideon parece no existir en esta versión. Muir hace que Harrow reescriba la primera novela completa y que la amnesia la obligue a olvidar a Gideon, a negar su existencia y su papel en la historia, y por tanto, también su muerte. Harrow quiere reescribir el pasado en su cabeza, quiere arreglarlo, y con ello también se aferra a esa mínima posibilidad de salvar su caballera. En este caso, físicamente la consigue salvar, pero eso son cuestiones de nigromancia que no me voy a meter yo aquí a explicar la aleatoriedad y las cosas que se fuma a Tamsyn Muir. Pásate el porro, Tamsyn, pásatelo. De repente el personaje de Gideon se ve sustituido por otro caballero, Ortus Nigenad. Los personajes con los que Harrow apenas tenía relación son de repente relevantes, y aquellos a los que mejor conocía ya no lo son. La protagonista cambia radicalmente la historia, le da la vuelta totalmente y nos cuenta a nosotros y a sí misma un relato diferente, un relato que no deja de ser una mentira. Eso es una parte importante del duelo de Harrow, que se extiende durante toda la novela. Prefiere negar la existencia de Gideon y cambiar todo el pasado antes que aceptar la muerte de su caballera. Y todo esto nace del dolor que siente y del deseo de cambiar ese final, igual que el tropo del Fixed nació del descontento de los fans y del deseo de un final feliz.
Sin embargo, Tamsin añade un elemento más a la mezcla, y es que la combinación de capítulos en segunda y tercera persona es solo una representación del conflicto que debe afrontar Harrow en su propia cabeza. Incluso los recuerdos falsos, la historia que está reescrita por ella misma, muchas veces algún personaje aparece, normalmente Abigail, al final de estos capítulos para dejar claro que esto no fue lo que ocurrió. Es una de las líneas más recurrentes en la novela, y es que incluso en la cabeza amnésica de Harrow se empeña en recordarnos que la historia que nos está contando no es la verdadera. Este intercambio entre el presente narrado en segunda persona y el pasado reescrito en tercera es también la representación de la pelea interior entre Gideon y Harrow. La primera desea que Harrow acepte su sacrificio, que haya servido de algo, mientras que la segunda lo único que quiere es olvidarla, negar su muerte y cambiar la historia, porque si Gideon no existe, entonces no muere, y Harrow no tiene que sentir el dolor que conlleva perderla. Y si Harrow olvida a Gideon, entonces no puede absorberla y por tanto le está salvando la vida o el alma, no sé, la negromancia es un poco complicada. Como bien dice Gideon, Harrow prefiere aserrarse la cabeza y olvidar a su caballera antes que afrontar el dolor de perderla. Muir nos presenta las dos perspectivas, el enfado de Gideon porque la negromante no valora su sacrificio y el dolor de Harrow al no querer aceptar ese sacrificio, porque eso significaría aceptar que la muerte de Gideon es algo que ha pasado de verdad, es aceptar su pérdida, algo para lo que no está preparada. Y dejando un momento de lado el Fixes, podemos hablar de la divergencia del canon y la creación de universos alternativos. El afán por cambiar la historia en el género del fanfic dio paso al nacimiento de varios tropos cuyo objetivo era transformar el relato original en algo completamente diferente. Es el caso de los canon divergence y los AUs, los universos alternativos. Primeramente, el canon divergence es, como su nombre indica, un tipo de fanfic en el que se produce una divergencia en el canon, un alejamiento de la historia original. Normalmente la divergencia nace de un solo cambio en la historia, que hace que todo el relato se distorsione y se convierta paulatinamente en algo completamente distinto. En este caso, la inexistencia de Gideon es la gran divergencia que Harrow decide explorar en sus falsos recuerdos, lo que cambia la historia completa. Y por otro lado, el AU o los universos alternativos consiste en crear un espacio diferente al de la obra original y hacer que los personajes se desenvuelvan ahí. El AU suele alejarse muchísimo más del relato original que lo hace el canon divergence, porque el objetivo es cambiar la historia de raíz, no introduciendo un cambio específico, sino haciendo que la divergencia sea más profunda y se encuentre en la misma base. Dentro del AU hay situaciones específicas que se han convertido en subtropos, espacios recurrentes en los que los fans desenvuelven a los personajes, como por ejemplo los AU medievales, los AU de cafeterías, los AU de caballeros, los AU de superhéroes, los AU de banda de rock, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos AUs, muchos universos alternativos, y con entrar en AO3 podéis seguir explorar 800, 500 o los que os dé la gana. Tamsin Muir se las arregla para meter estos universos alternativos dentro de una novela de ciencia ficción, con unas normas específicas, de una manera en la que no se rompen las reglas del universo que ha creado y haciéndolo todo formar parte del proceso de duelo de Harrow. A medida que nos vamos acercando al desenlace, es la misma Harrow la que se va dando cuenta de lo que ha hecho y que esos recuerdos son falsos. La historia alternativa que ha creado en su cabeza se empieza a desmoronar. Es cuando Harrow, en un último intento de aferrarse a la mentira para no hacer frente a los hechos de la primera novela, empieza a crear en su cabeza una serie de universos alternativos, que son el comienzo de la quinta parte. Ya no sirve eso de arreglar el relato olvidando la existencia de Gideon, así que decide cambiar el mundo de raíz, su mundo de raíz, y crear espacios diferentes en los que su caballera sigue viva. La autora primero nos muestra un universo en el que los roles se invierten y es Harrow la caballera y Gideon su negromante, solo para que en el siguiente capítulo nos muestre un baile medieval en el que Gideon busca esposa y Harrow es una de sus pretendientes. Sin embargo, también en esos universos se nos vuelve a recordar otra vez que tan solo son una fantasía que no existe. De nuevo aparece Abigail Pent para despertar a Harrow y decirle que así no es como ocurre. A pesar de esto, Harrow, cabezota como ella misma, sigue con su empeño de crear realidades falsas en su cabeza, llegando a la U de la cafetería, un tipo muy específico de universo alternativo en el medio del fanfic en el que se crea un espacio sin problemas, sin poderes y sin conflictos. Este tipo de fanfic trata de simplificar la historia, de hacerla sencilla y crear un espacio seguro en el que dos personajes se conocen en las circunstancias normales en una cafetería y comienzan a enamorarse el uno del otro. Muir traslada el AU de cafetería al espacio
espacio en Harrow la novena. Harrow crea un espacio seguro en el que Gideon es tan solo una camarera en la cafetería de una nave del ejército imperial y ella pues va a pedirle un café. Es una realidad sencilla en la que Harrow no tiene por qué pasar por el dolor de perder a Gideon. Sin embargo, no es así como ocurre y la fantasía de la protagonista vuelve a desmoronarse. Cuando se acaban los relatos, los universos alternativos, las divergencias, cuando la amnesia ya se ha ido y Harrow recuerda todo lo ocurrido, al final de la novela, la protagonista por fin decide aceptar la realidad, una en la que Gideon se ha sacrificado por ella. La segunda persona desaparece en favor de la tercera y el fanfiction se desvanece del todo para dejarnos solo con la realidad. Y ahora volvamos al principio. El libro abre con un parodos, justo en tercera persona, cuando el coro empieza a entonar y empieza el teatro. Desde el principio Tamsin nos está diciendo que esto no es más que una actuación, que no es real. El epipárodos lo corrobora, es lo que va justo antes del parodos, antes de que comience el teatro. Aunque en la novela Tamsin lo coloca antes de la quinta parte, pero bueno, cosas para que nos enteremos justo al final de la novela, antes de que Harrow olvide a Gideon y comience a reescribir la historia en su cabeza. Harrow crea una obra teatral con tropos de fanfic, pero como dice Ortus, nunca tuvisteis imaginación y al final el teatro termina y los focos se apagan. Algo destacable en Harrow la novena es el hincapié que hace Tamsin Muir en el poder de la poesía, el poder que tiene la ficción sobre nosotros. Juanito, John Gaius para los amigos, no para de hablar dialecto con seudónimos utilizados por poetas. Annie Laurie, Annabel Lee. La batalla final se gana invocando a Matías Nonius a través de los poemas de Ortus, la madre que me parió. Pero no solo eso, sino que este hincapié en la fuerza de la ficción también habla de la novela en sí y de cómo enfrenta su duelo Harrow. Tamsin Muir utiliza los tropos, recursos y técnicas de las que hemos estado hablando para hacernos empatizar con la protagonista, con su dolor y su confusión, y para hablar de su duelo y mostrar gráficamente el deseo de cambiar el pasado, porque no hay nada más humano que refugiarse en la ficción para afrontar el dolor. De alguna manera es más llevadero cuando nos vemos reflejados en la poesía, la literatura, el cine, el arte. La ficción hace que durante un momento tengamos el poder de reescribir la realidad. Bueno, pues básicamente ese es el vídeo. Tenéis los enlaces a los hilos, el de Harrow y el de Wanda también, en la caja de descripción por si queréis echarle un vistazo. Me os ocurre bastante, espero que os haya gustado esta versión del hilo de Harrow, ¿vale? He intentado mejorar un poco la estructura del ensayo o el videoensayo, como queráis llamarlo, añadiendo alguna cuestión de la que no me percaté en su momento y que he estado investigando más, porque esta novela, cada vez que la lees, descubres algo nuevo. Es increíble. Tenía ganas de convertir el hilo en un vídeo y añadir nuevas lecturas que tenía. Sigue siendo uno de mis libros favoritos de los últimos años, no solo de la tumba sellada, ni de la ciencia ficción, ni de la fantasía, sino de toda la historia que yo haya leído. Y no solo porque es súper disfrutable, aunque a lo mejor la primera lectura no tanto, sino porque su confección siempre me ha parecido interesante y siempre le encuentro algún matiz nuevo. Así que, como he dicho antes, cuando se lee por primera vez es complicada de tragar y llegar al final pues se convierte en un viaje lento, confuso y lleno de pedrolos gigantescos que es que escalar, pero una vez que lo consigues te das cuenta de que Tamsin Muir te ha removido todos los huesos y músculos, como los que menciona la novela, que son literalmente impronunciables, y te ha tocado zonas del cerebro que no sabían ni que existían. Así que ya está, espero que os haya gustado este vídeo, espero que no haya quedado demasiado largo. Llevo una puta hora grabando, me estoy muriendo, hace un calor que te caga en mi habitación, estamos a 36 grados aproximadamente en agosto, pero bueno, era un vídeo que os debía, que tenía pendiente desde hace bastante tiempo y que a falta de poder hacer, porque todavía tengo que reunir muchas cosas y bastante información, a algunos vídeos que quería colgar antes de colgar este, pues os cuelgo este que ya lo tenía preparado desde hace bastante tiempo, solo lo tenía que grabar y editar. Buena suerte a la María del futuro cuando tenga que editarlo, porque una horita, vaya tela. Os dejo también unos enlaces muy interesantes de unos artículos que hablan también un poco del duelo, de los fanfics en Harrow, ¿vale?
Están en inglés, eso sí, pero bueno. Y pues eso, like si os ha molado, que ayuda mucho, compartidlo si os gusta, si conocéis a alguien que haya leído Harrow y le haya gustado pero tiene todavía sus dudas o sus cosas con la novela, le gusta primero Gideon, para que puedan ver pues, una visión nueva de la novela, porque yo creo que mucha gente no le termina de entrar Harrow porque no lo ven con los ojos con los que yo lo veo, por ejemplo, que me parece una visión bastante interesante, no sé si a ustedes pensaréis o opináis lo mismo. Si os gustaría que hiciera más vídeos de este tipo, quizá uno de Nona, quizá adaptando el hilo de WandaVision, no sé si a alguien le interesará, pero bueno, algún análisis de otra novela, película, videojuego, no lo sé. Ya veré. Próximamente tendréis algunos vídeos de lore de la tumba sellada en el canal, los estoy preparando, lo prometo, es que llevan bastante tiempo, ¿vale? No me esperaba yo que fueran a llevar tanto, pero sí, llevan tanto. Y recordad que no sé hablar, recordar que seguimos todos los domingos en los directos de Twitch. No sé si este vídeo llegará antes del domingo 18, 18 es, lo miro, un momentito, sí, 18. No sé si este vídeo llegará antes del domingo 18, donde vamos a comentar el relato de El misterioso estudio del Dr. Sex. Lo tenéis en Discord traducido en español. Si lo queréis leer en inglés, está gratis en la página de Tor, ¿vale? Y es un relato que habla pues, de la infancia, preadolescencia de Camila y Palamedes, y que ocurre cronológicamente antes de Gideon, pero que hay que leer justo después de Gideon. Y cuidado porque hay bastantes cositas, es bastante interesante. Y para el siguiente domingo vamos a hablar de otra saga que no tiene nada que ver con la tumba sellada, pero que también tiene sáficas, ¿vale? Y pues ya estaría. No tengo nada más que deciros. Espero que os haya gustado, que leáis los hilos que os he dejado abajo. Básicamente el de Harrow es más o menos lo mismo, pero bueno, si os interesa. Y ya está, gracias por estar, gracias por verlo entero. Y quien llega al final del vídeo, que ponga Yance puta. Nos vemos con el Nemo. Gracias por estar. Chao.